bienvenida. Y cada uno de los que nos acompañan en esta mañana, sean bienvenidos. Pero ¿sabe cuál es la persona más especial en este lugar? No es José Aldo. No. La persona más especial de todas es el Espíritu Santo de Dios. Porque Él es el pastor de este lugar. Él es el pastor. Y usted quiere desearle un aplauso a Él. Yo anoche hablé con el Espíritu Santo y me encerré en el cuarto de oración y estuvimos hablando y pasamos un tiempo muy bonito con Él. Y yo me di cuenta, yo me puse a analizar la palabra. Y muchos dicen que el Espíritu Santo es un viento. Y yo les hago una pregunta a usted. ¿A usted el viento lo puede resistir, lo puede detener? No, él pasa. Y no prende el ventilador y usted le pone la mano, pasa. Pero el Espíritu Santo sí. Él no es un viento. Él es una persona. Tiene personalidad. Y Él está aquí en esta mañana para ayudarnos y darnos lo mejor. Y estuve hablando con Él. Y yo le dije, yo hace mucho tiempo yo no había vuelto a coger una guitarra. Y le tocó que Robin se enfermara, el guitarrista. Él estaba delicado de salud. Para yo anoche sentarme a analizar y yo voy a volver a coger una guitarra. La voy a volver a... Yo hacía mucho tiempo, yo tenía los dedos ya tiesos. Eso, cuando usted deja de... le vuelven los dedos tiesos. Pero tiesos. Y lo mismo en la vida cristiana. Cuando usted deja de buscar a Dios, se vuelve tieso como un helado. Frío. Cuando usted deja de orar, ¿cómo se vuelve? Frío. Yo estos días les hablaba con los hermanos y yo les decía, ¿ustedes qué quieren ser? ¿Ceniza? ¿O quieren ser esa leña que podemos arder? Fuego, que produce fuego. Y quiero decirles, hermanos, usted no vaya a ser ceniza, porque la ceniza ya no prende. Lo que prende la leña. Y en esta mañana Dios te va a tocar a usted. El Espíritu Santo de Dios te va a tocar. Yo no sé cuántos de los que están aquí dicen, yo quiero que el Espíritu de Dios me toque, haga algo bonito en mi vida. Es el tiempo de levantarnos. Y yo les digo a ustedes, es el tiempo de levantarnos de una manera especial. El diablo quiere hacernos daño. Hay muchas hermanas, hay hermanas que han tenido experiencia, han tenido sueños de ver muchos hermanos que están en la derrota, en la miseria. Hay muchas personas que han tenido experiencias con el arrebatamiento de la iglesia y que se han quedado porque tenían un evangelio frío, llevaban una vida cristiana fría y han llorado. Estos días una familia me contó un sueño y nosotros lloramos y lloramos porque nos habíamos quedado. ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tenemos un evangelio frío. No estamos haciendo las cosas bien para Dios. Nos enamoramos mucho más de otras cosas. Yo le dije estos días a los líderes, teníamos una reunión con líderes, y yo les decía, voy, este tiempo vamos a fastidiarle la vida a muchos. Pero como decía la hermana Diana, no por fastidiarla, por fastidiarla, sino por amor, para que no se vayan a quedar, para que no se vayan a perder.
para que usted un día pueda disfrutar y pueda estar en las bodas del Cordero, porque tú y yo vamos a estar. ¿Cuántos lo creen? Vamos a estar. Si usted desea darle un aplauso al Rey en esta mañana, lo puede hacer. Tú y yo vamos a estar. Y nos vamos a levantar. Gracias. Y no solamente nos vamos a levantar los que estamos aquí, sino que vamos a ayudar a levantar a otros. Usted y yo somos los protagonistas de volver a levantar a otros. Y vamos a la palabra en esta mañana. Y les quiero hablar acerca de cuando una persona ha sido ungida, ha sido tocada, ha sido bautizada con el Espíritu Santo. Es una persona diferente. Es una persona distinta. Es una persona que ve las cosas diferentes, ve las cosas distintas. Y yo quiero que vayamos allí a Hechos. Hechos de los Apóstoles, el capítulo 13, del verso 1 en adelante. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Los que tienen las Biblias las pueden abrir. Hay unos que lo tienen en los celulares, la pueden encender. Y vamos a Hechos, el capítulo 13. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Yo no sé si usted desea colocarse sobre sus pies o quedarse sentadito ahí, o no sé. Pero si usted... Vamos a leer esta palabra. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, que habían profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrando estos al Señor. ¿Qué hacían ellos? Ministrando al Señor y ayunando. Dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado, otra vez esa palabra dice ayunado, y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. Amén y amén. Y amén. Esta mañana yo les compartí en la devocional a los hermanos de los hombres de la iglesia que se levantó en Antioquía. Y en Antioquía no se levantó cualquier iglesia, una iglesia adormecida, no. Se levantó una iglesia que tenía al Espíritu Santo. Se levantó una iglesia que había sido bautizada con el Espíritu Santo de Dios. Se levanta una iglesia que habían sido llenos del Espíritu Santo. Esa fue la iglesia que se levantó en Antioquía. Y de ese mover del Espíritu de Dios se levantan profetas, hombres que traían el diseño, hombres que Dios les hablaba. Profetas se levantan. Pero también dice que en la iglesia de Antioquía se levantan maestros, hombres que dedicaban tiempo y que Dios les hablaba a través de la palabra y que enseñaban a muchos a vivir para Dios. Y según la historia, en la iglesia de Antioquía también se levantan evangelistas. Y se levanta y empieza un mover espiritual tremendo en la iglesia. Y uno se pone a analizar por qué se levanta ese mover. ¿Cuáles fueron los resultados para que se levantara ese mover? Y dice la Biblia que ellos, la iglesia en Antioquía era una iglesia que ministraba al Señor. Y me llama mucho la atención, porque
en este tiempo, la iglesia de este último tiempo debe ser una iglesia que ministre al Señor. Una iglesia que permanezca en la presencia de Dios. Yo estos días le he dicho al Señor: Señor, ayúdame a permanecer en la presencia de Él. Yo le he dicho: Espíritu Santo, yo quiero permanecer, yo quiero hablar contigo, yo quiero, Señor, tener experiencias, pero no solamente vivir de una experiencia, sino tener contigo una intimidad, vivir para Dios. Y qué rico que Dios nos pueda hablar, qué rico que Dios nos pueda mostrar las cosas, qué rico que Dios nos pueda mostrar las cosas. Estos días Dios nos habló y le mostró algo a mi esposa. Veníamos clamando por algo y Dios nos habló. Y yo le quiero decir: cada vez que tú busques a Dios, Dios le va a hablar. Gente que ministraba la presencia de Dios. Yo no sé si usted se convierte en uno que ministra la presencia, algo va a pasar, algo va a suceder. En la iglesia ministraba la presencia, pero no solamente ministraba la presencia de Dios, sino que la iglesia allí en Antioquía era una iglesia que ayunaba. Y yo le quiero decir en esta mañana: el ayuno es muy importante para la iglesia. El ayuno es muy importante y quiero como recalcar esto. Las iglesias que dejan este principio de ayunar, de buscar a Dios, y yo no sé, donde quiera que me ven, que me escuchan, y las iglesias que dejan de ayunar, que dejan de buscar a Dios, que dejan de vivir enamorados de la presencia, esas iglesias no crecen. Esas iglesias no tienen experiencias con Dios. En esas iglesias no se levantan profetas. En esa iglesia quizá hay gente que sueña ir a las naciones. Hay gente que anhela buscar a Dios. Pero si tú no buscas, si tú no enamoras de Dios, si tú no ayunas, nada va a pasar. Será un ministerio seco. Será una familia seca. Será una familia sin visión. Ayunaban. Y también dice la Biblia que la iglesia en Antioquía era una iglesia que oraba. Hace unos días atrás, nosotros con mi esposa estábamos muy preocupados. Y yo los felicito a ustedes, de verdad, los felicito a los que están aquí. Ustedes son de felicitar y ustedes se merecen un aplauso. Aplaudan ustedes, apláudanle a Dios. ¿Saben por qué? Porque en medio de las ocupaciones, en medio de todo el trabajo, ustedes han venido, ustedes vienen. Pero hay personas, yo no sé si hay personas que no, en la iglesia de Antioquía, que quizás no iban. Hay personas que cuando empieza la abundancia, la sobreabundancia, se olvidan de Dios. Pero ustedes son de felicitar. Y yo los felicito. Y la determinación, hermanos, en tiempo de escasez, en tiempo de abundancia, en tiempo de todo, hay que darle la gloria a Dios. Hay que honrar a Dios. Hay que aplaudir a Dios. Hay que alabarlo. Hay que exaltarlo. En medio de todo, hay que levantarnos otra vez. En medio de todo, de la enfermedad, en medio de la escasez, en medio de las malas noticias, levantémonos. En medio de todo, era una iglesia que se levantó en el poder del Espíritu. Una iglesia que ministró la presencia de Dios. Una iglesia que ayunó. Una iglesia que oraba. Y una iglesia que tenía autoridad. Una iglesia que tenía poder. Una persona cuando una persona es conocida cuando es llena del Espíritu Santo. Y yo les quiero decir, es conocido a una iglesia, a una persona que ha sido llena del Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque una persona que ha sido llena del Espíritu Santo ve las cosas diferentes. Ven las cosas distintas.
ven lo que otros no ven. Una persona diferente. Y dice que ellos estaban ahí ministrando, adorando al Señor, y el Espíritu Santo les habló. Yo me imagino cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, los que estaban ahí, y les habló y les dijo: yo quiero que me aparten a Saulo y a Bernabé. Ellos han sido elegidos para el ministerio. Qué rico que el Espíritu Santo nos hablara así, y yo sé que nos va a hablar así. Qué rico. Vea, en tiempos pasados se cometían muchos errores. ¿Sabe por qué? Porque alguien se levantaba y porque tenía recursos económicos, porque una cosa, no, mandémoslo al ministerio. Y mentira que el Espíritu Santo no había dicho nada, o no dice nada. El Espíritu Santo no quería. Y sabes, por eso muchas personas fracasan en el ministerio. Y vemos esta familia, estos dos muchachos, Saulo y Bernabé, ellos no fracasaron. Dice que hubo una transferencia. Yo les quiero decir, por eso las personas, vean, y hoy les digo de lo profundo del corazón, de lo más profundo. Yo recuerdo hace más de 2 años larguitos, yo estaba ahí parado. Haga de cuenta que José Aldo es este palo, y vinieron de Neiva. Yo recuerdo ese día cuando yo estaba muy asustado que me iban a dejar al frente aquí en este lugar, y vino el director y me puso las manos y oró por mí y me dijo: Dios va a hacer esto, va a hacer esto. ¿Eso cómo se llama? Transferencia. Y por eso en otras partes Pablo le dice a Timoteo: yo quiero que usted no vaya a poner las manos ligeramente, porque hay personas que no buscan a Dios, hay personas que no tienen intimidad con Dios. ¿Cómo le vamos a transferir algo si no tienen nada? ¿Cómo? Si son personas que no buscan a Dios. Yo me imagino ahí Pablo estaba orando, Saulo estaba ayunando, Bernabé también estaba ayunando. Estaban ahí ministrando la presencia del Espíritu Santo de Dios. Era algo tremendo. Y el Espíritu Santo dijo: yo quiero que me los aparten ahí a los dos. Y le impusieron las manos, le dieron transferencia, autoridad, y le dijeron: ahora ustedes van a ir el primer viaje misionero. Salen al primer viaje misionero. Y en el primer viaje misionero ellos iban llenos del Espíritu Santo, iban llenos de autoridad, y llegaron a cierto lugar donde había un precónsul. Según los historiadores, el precónsul era como ser un alcalde. Y cuando llegaron allí, dice que él quería como escuchar, pero había un hombre, Jesús. No era Jesucristo, no era Jesús, Jesús traducido. Ese hombre le impedía, era un mago, era un adivino, y impedía. ¿Sabe? La gente, los adivinos, los hechiceros, los ocultistas impiden muchas veces que la obra de Dios se extienda. Los que trabajan con el satanismo impiden que la obra de Dios se manifieste, avance. Entonces dice la Biblia, ellos llenos del Espíritu Santo. Ustedes leen más adelantico, cuando arranca el primer viaje, estaba el precónsul ahí y lleno, y estaba impidiendo, y él quería, pero había uno que se interponía. Yo le quiero decir, cuando la obra del Señor estaba a avanzar, alguien se va a interponer. Cuando Dios lo ha llamado al ministerio, alguien se va a interponer para que tú no avances. El diablo va a usar a alguien para que tú no avances. Pero cuando tú vas lleno del Espíritu Santo, algo especial va a suceder, algo poderoso va a suceder. Y dice la Biblia que el precónsul quería, pero había alguien que le impedía. Y Pablo, lleno de autoridad, Saulo y Bernabé estaban llenos del Espíritu Santo, y algo especial, habían sido bautizados con el Espíritu Santo de Dios, y se quedaron mirando a aquel hombre, y le dice: vea, a partir de hoy usted va a quedar ciego y no va a volver a ver por algún tiempo. Y de repente aquel mago empezó a ver la oscuridad vino y empezó a ir por las paredes teniendo.
Y dice que el precónsul creyó. En otras palabras, ese hombre de autoridad en ese pueblo creyó. Hay muchas personas que el diablo las tiene atadas, el diablo las tiene amarradas. Se necesitan hombres llenos del Espíritu Santo para desatar. Se necesitan hombres llenos del poder, llenos de autoridad para ver cosas grandes. Y en este pueblo se necesita un hombre así. Yo no sé quién es. Se necesita una mujer. No, vea, Dios no necesita multitudes. En este para este gran mover, para este primer viaje misionero, 2. Dios necesita hombres y mujeres que le crean a Dios. Dios necesita hombres y mujeres que digan: cuenta conmigo, aquí estoy, Señor, yo quiero que tú me uses, yo quiero que tú hagas esto conmigo, yo quiero que tú toques mi vida. Los hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, llenos de autoridad, ven esto. Ve, hermanos, yo quiero decirles a ustedes, de hace unos días para acá, yo vine de Armenia. Yo estaba en Armenia, la finca de la Alianza, hay una piscina. Y yo me fui solo una noche para esa piscina. Solo. Y yo me paré en frente de esa piscina solo a ministrar la presencia de Dios. Eran las 6 de la tarde más o menos. Solo puse un cántico de adoración a Dios y solo. Y empecé a mirar el paisaje. Y de repente, a lo lejos, empecé a ver una llamita, como una bolita pequeñita así, amarillita. Y eso empezó a iluminar allá en el lugar donde yo estaba. Y yo empecé a ministrar eso. Y empecé a ministrar a Dios y a mirar eso. Y empezó. Y como en medio de la nube yo empecé a ver como una ciudad. O sea, en medio, como que reflejaba como si fuera una ciudad. Y yo empecé a llorar, empecé a mirar, y eso se iba agrandando más, se iba agrandando a lo lejos. Y duró por un buen rato. Y cuando llegó mi esposa fue a buscarme. Algo impactó mi vida y yo le dije: Señor, a partir de hoy, José Aldo es diferente. A partir de hoy, eso lejos, esa pequeña lucecita allá, eso que me muestre, que alcanzo a ver como una ciudad, allí yo voy a estar, en esa ciudad. En esa gran ciudad, yo quiero estar en la gran ciudad, la ciudad del gran rey. Y desde ahí en adelante yo tomé la determinación y dije: allá en la ciudad del gran rey, allí yo voy a estar. Y yo todos estos días he hablado con él y yo le he dicho: Señor, yo quiero estar en la ciudad del gran rey. Yo no quiero quedarme de esa ciudad. Yo no quiero que las puertas se me cierren un día. Yo no quiero estar. Yo no quiero llorar en las puertas. Yo quiero hoy llorar en la presencia de Dios, para un día no estar llorando en la puerta de aquella gran ciudad. Habrá muchos que van a llorar en la puerta porque no van a poder entrar. Y se quedarán llorando y gritando mientras empieza a descender a una eternidad sin Dios. Yo quiero estar en esa gran ciudad. Yo no sé cuántos quisieran estar también allí. Y tomé esa determinación de decirle: Señor, yo quiero estar en esa gran ciudad. Y yo nunca me imaginaba que al otro día en Armenia me dieran el privilegio, porque vea, yo estoy arrancando con eso de mi vida, que muchas veces uno dice: es que me toca barrer, es que me toca predicar el domingo, es que me toca dirigir. Yo ya les decía a los hermanos: yo estoy luchando con eso porque yo era uno de esos. Es que me toca ir al culto allí en Betania, es que me toca llegar temprano. Y yo dije: Señor, yo quiero renunciar a eso. Ya no vuelvo a decir me toca. Y el día que me vuelvan ustedes, ayúdenme a cambiar ese vocabulario malo. No es que me toca. Es un honor y un privilegio
Y el otro día me dieron el honor y el privilegio de compartir en la devocional a la madrugada en Armenia. Lo que yo había soñado. Yo soñaba, yo decía, un día tengo que estar al frente de varios pastores ministrando. Y así sucedió. Así sucedió. Y ahora Dios me da el privilegio de servir en los encuentros de oración, ministrando la palabra. Quiero decirles en esta mañana, Dios tiene grandes privilegios para usted. Dios tiene algo muy bonito para usted y te va a llevar a un lugar, a una nueva dimensión de gloria. Él te va a llevar a una nueva dimensión de poder. No te quedes. Usted no eres el de los que se va a quedar en la puerta de aquella gran ciudad diciendo yo quiero entrar. Pero allí alguien va a abrir un libro y va a preguntar aquí cómo es su nombre y va a decir su nombre no está escrito en este libro. Allí es donde muchos van a llorar. Allí es donde muchos va a ser el lloro y se va a lamentar porque un día dejaron cosas que hacer. Vea, yo me imagino quién era Saulo y quién era Bernabé. Ellos lo dejaron todo por servir a Dios y Dios les dio el todo. Yo siempre he dicho que cuando usted se preocupa por las cosas de Dios, Él se va a preocupar por las suyas. Cuando usted se preocupa por Dios y se enamora, Dios se va a preocupar por sus hijos. Dios se va a preocupar por su finanza. Dios se preocupa por lo que tú tienes cuando tú se preocupa por lo de Dios. Y muchas veces nosotros nos preocupamos por lo que tenemos y esto es terrenal, eso se queda. Todo lo que tenemos aquí se queda. Y nos preocupamos por esas cosas. Y no nos queda tiempo porque me estoy preocupado por la vida acá terrenal. Y Dios dice, preocúpese por las cosas mías y yo me preocuparé por las suyas. Ese es el desafío que Dios nos hace a nosotros. Y ese es el desafío que Dios le hace a usted en esta mañana. Preocúpese por las cosas de Dios y Él se va a preocupar por las suyas. Este hombre, ellos fueron apartados para el ministerio. Y el ministerio de ellos fue con excelencia. Porque cuando el Espíritu de Dios está ahí, su ministerio será con excelencia. Cuando Dios está en tu casa, cuando Dios está contigo, tu ministerio será de excelencia. Su ministerio. Entonces de un tiempo para acá yo empecé a hablar con él. Hay un hermano que Dios nos dio el privilegio de hacer un cuarto de oración. Unos hermanos lo adornaron, lo compraron cosas, otros le pusieron. Y yo me encierro en ese cuarto de oración, nos falta arreglarlo más. Y yo empiezo a hablar con él. Y yo le digo, mira Señor, aquí en la iglesia, que muchos de los que estén aquí no vayan a quedarse llorando en la puerta de la gran ciudad, sino que sea una iglesia verdaderamente apasionada, llena del Espíritu Santo y llena de autoridad, llena de bendición. No nunca nos vayamos a quedar de allí esa gran ciudad. Y yo le dije a mi esposa, y yo quiero molestar a yo le dije a mi esposa, yo me voy a, para que busque de Dios más, a mis hijos también. Y aquellos que estén llevando las cosas mal, y que si yo estoy haciendo las cosas mal, yo quiero que ustedes me fastidien también, me digan las cosas. Y yo también poder decir las cosas, porque la idea es mejor que nos pongamos un momento aquí coloraditos. Porque muchas veces a nosotros no nos gusta que nos digan las cosas. En veces nos dicen las cosas de frente y ¿cómo nos ponemos? Nos ponemos rojos, nos ponemos como un hígado, nos ponemos verdes, otros se ponen amarillos, pero es mejor que se pongan de ese color aquí y no se pongan toda la vida pálido a una eternidad sin Dios. Como dice Isaías, dice que los que mueren sin Cristo o se mueren sin Dios, dice, gusanos serán su cama y gusanos lo cubrirán. La Biblia dice que los que mueren sin Dios
nunca más vuelven a ver la luz. Nunca más. Es como si usted le sacaran los ojos. Nunca más volverán a ver la luz. Los que mueren sin Dios nunca más vuelven a ver la luz. La gran ciudad nos espera. Yo no sé cuántos quisieran estar en esa gran ciudad, pero la gran ciudad nos espera. Nos espera la gran ciudad. Y yo voy a estar allí. Yo no sé ustedes, porque es muy personal. Yo quizás oro muchas veces y digo, Señor, la iglesia, la Arcadia, vamos a estar en la gran ciudad. Pero es determinación de nosotros si queremos estar en esa gran ciudad, donde dice que las calles son de oro, el mar de cristal y todo lo que nos... Y Jesús un día le dice a los discípulos, y si no fuera así, yo iría, pero ya está todo listo, hermano, ya está todo preparado. Jesús dijo, hay muchas moradas en el cielo, muchas casas. Hay muchos. Bendito es el Rey. Nosotros no servimos a cualquier Dios. Nosotros no servimos a cualquier Dios. Nosotros servimos al que se levantó de los muertos, a Jesucristo, el Señor. Servimos a Él. Somos siervos de Él. Y vamos a hacer lo que Él nos diga. Los ungidos de Dios. Usted se imagina, de ahí en adelante, ellos empezaron a ver cosas que otros no veían, no vieron. Los ungidos de Dios ven cosas que... Voy a hablarle así rápidamente de cuatro personajes que vieron, que uno puede identificar, fueron conocidos, que el Espíritu de Dios estaba con ellos. En Segunda de Reyes, Segunda de Reyes, capítulo 6, el verso 8, dice que un día los sirios un ejército sirio se tomaron la determinación de ir a capturar a Eliseo y a su siervo. Y cuando a la mañana ellos se levantan, el siervo le dice a Eliseo, uy, mire, hay un ejército muy grande y nos vienen a capturar, nos tienen rodeado. Entonces Eliseo dice, no se preocupe, porque son más los que están con nosotros que los que vienen en contra de nosotros, los que vienen a hacernos daño. Son más de eso los que están con nosotros. Pero el siervo estaba asustado. Entonces la Biblia dice que Eliseo oró por el siervo, así como nosotros a veces oramos los unos por los otros. Oró y le dijo, yo quiero que los ojos de este siervo se abran. Y dice que los ojos del siervo se abrieron y empezó a ver por las colinas caballos. Había un ejército, el ejército celestial. Habían carros de fuego, habían caballos y había grandes personajes. Y algo tremendo lo que sucedía. Ayer me miré la historia. Ayer estuve mirando la historia de un general del ejército israelí en la guerra de los 6 días. Me impactó mucho. Dice el ejército, dice que cuando llegaron los sirios y lo tenían todos ahí para matar ese general, dice que de repente soltaron las armas y todo el ejército salió corriendo, un ejército, y empezaron a morir, o sea, eso fue algo tremendo lo que pasó. Y cuando le preguntaron después a aquellas personas por qué habían salido corriendo, los que quedaron vivos, le dijeron, porque cuando nosotros fuimos a dispararle a ese hombre, había un ejército y se paró frente a él. Y era un ejército, estaban de vestiduras blancas, eran ángeles. Y nosotros no pudimos enfrentarlos, tocó en la presencia, ellos salieron corriendo, porque Dios pelea por su pueblo. Dios está con nosotros y Dios pelea por usted. Dios es el Dios que pelea por usted. Entonces, ¿qué les quiero decir? Los ungidos de Dios ven lo que otros no ven. Esos son los ungidos de Dios. Ven lo que otros no. Número 1. Número 2. Los ungidos de Dios oran diferente. Usted ha visto personas que pueden pasar 3 horas orando, pero no saben orar. Porque oran como si
como si Dios estuviera más allá del sol, y no saben orar, y empiezan y oran, mire, y oran y dicen: mira, Señor, mira, pero mira, y Dios lo ve todo. No saben orar. Nosotros debemos de aprender a orar. Los hombres de Dios los ungidos de Dios saben orar. Pablo, cuando allí en Hechos 16 dice que había una muchacha que le fastidiaba, que le decía: estos son siervos de Dios, y Pablo se quedó mirándola y le dijo: espíritu de adivinación, le echo fuera. ¿Sabe por qué Pablo hizo eso? Porque Pablo tenía discernimiento y autoridad espiritual. Y yo le pedí mucho al Señor, yo de un tiempo para acá, yo: Señor, danos discernimiento y autoridad espiritual. Por eso cuando vamos a orar por un demonio, nosotros le digo: Señor, dame discernimiento, ¿qué es? Dígame qué es. Y muchas veces oramos y el Espíritu Santo nos dice qué es. Y la gente dice: ole, pero ¿usted cómo hizo para saber? ¿Quién le contó? El Espíritu Santo de Dios que nos cuenta. Número 3, los ungidos de Dios alaban diferente. Alaban diferente. ¿Usted se imagina si David hiciera parte del ministerio de alabanza de la Arcadia? Si, hagamos de cuenta, si David, el rey David, hiciera parte del ministerio, que hoy estuviera vivo, hiciera parte del ministerio de alabanza, ¿ustedes se imaginan cómo sería la alabanza aquí en la Arcadia? La Biblia dice que David, cuando el arca iba entrando a Jerusalén, dice que David danzaba con todas sus fuerzas. Y usted ve muchas veces que hay hermanos que vienen a la iglesia, pues no digamos, hay muchos por allá, quizás en otras partes, que vienen a la iglesia y un día alaban al Señor con toda la fuerza, con bendición y aleluya, pero otro día no se quieren parar de la silla. Y un ungido se conoce en esta partecita sencilla, porque ellos alaban a Dios y lo hacen diferente, lo hacen distinto, lo hacen con pasión. Y por último, los hombres de Dios, los ungidos de Dios hablan diferente. Hablan diferente. Y uno muchas veces se encuentra, a mí me han dicho: no, es que usted es muy canal, a usted le gusta mucho ser como positivo. A mí, vea, yo puede estar como bien, bendito el Señor, bendecido por Dios. Desde un tiempo para acá yo empecé a tener esa terapia. Me preguntan, pero hay muchas veces le pregunto a la gente: ¿usted cómo está? No, yo estoy más rajado que la trompa de un marrano. Y yo estoy quebrado. Este año ha sido el año más duro. Y se quejan por todo. Mira esto y aquello y lo otro. Se quejan por todo. Si le dan harta carne, se quejan porque le dan harta carne y le sirven harta carne en el plato. Y si le dan poquito, también se quejan. Y por todo se quejan. Pero los ungidos de Dios son diferentes. ¿Usted se imagina Esteban? Esteban dice que nadie resistía las palabras de aquel ungido, de aquel diácono, de aquel servidor como lo fue Esteban. Nadie resistía porque hablaba diferente. Y el hablar diferente lo hace a usted tener el rostro como el rostro de un ángel. La Biblia dice que Esteban era un hombre que cuando él hablaba y la gente se quedaba mirándolo, dice que el rostro de Esteban era como el rostro de un ángel. Hablan diferente. ¿Sabe? La gente va a buscar a aquellos que hablan diferente. Un día Pedro era del vulgo. Tenía un mal hablado. Pero dice la Biblia que cuando vino el Espíritu Santo,
Este hombre ordinario lo hizo un hombre extraordinario, extraordinario. Hablaba diferente. Hablaba diferente. Hermanos, esta palabra a nosotros nos desafía que nosotros sin el Espíritu Santo de Dios, si la iglesia no tiene la presencia del Espíritu, estamos muertos. Estamos muertos. Y si nosotros, si tú y yo sacamos el Espíritu Santo de nuestra casa, estamos muertos. 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 Estamos muertos. Yo estos días estaba analizando una palabra y en Lucas, donde habla el rico y Lázaro, y yo le decía a los hermanos, el rico, aquel hombre no fue al infierno por ser rico, ni tampoco fue al infierno por vestirse bien, ni tampoco fue al infierno por comerse un buen bocachico, comer bien, no. Ni Lázaro fue al cielo por ser un arrastrado, o porque los perros le lamían las llagas, no. Haciéndole un análisis bien a este pasaje, ni el rico fue al lugar de tormento por ser rico, no. Ni Lázaro fue al seno de Abraham, al paraíso, al seno de Abraham, por ser pobre, no. No tiene nada que ver. Lo que la Biblia dice es que aquel hombre clamaba allí en el lugar de tormento y clamaba ahí: Señor, por favor, ten misericordia de mí. Y Abraham, no, es que los que están aquí no pueden ir allá ni los de allá acá. Jesús cuenta, eso no fue una parábola, eso fue una historia contada por Jesús. Y dice que allí en el lugar de tormento, allí en el lugar clamaba. Y él dice: yo tengo 5 hermanos. 5 hermanos. Si alguien se levanta de aquí de este lugar de tormento, y los hermanos van a convertir. Y sabe que dijo Abraham. Abraham dijo: a Moisés y a los profetas los tienen allí, a ellos oír. Y el hombre dijo: no. ¿Saben por qué? Él dijo no, porque un día a él le habían hablado de Dios, habían hablado de Jesucristo, y él dijo no. No. Él le dijo no. No.